criada serviucha ao duque por anos, sin saber que él escribía cartas para ella toda noche. Hola, queridos suscriptores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más hermosas y conmovedoras cobran vida. Antes de sumergirnos en esta extraordinaria historia de amor, que te hará creer en el poder de los sentimientos verdaderos, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratuito y nos ayudas enormemente a seguir compartiendo estas historias. Y no olvides dejarnos un comentario diciéndonos desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Nos llena de alegría saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante. La historia que estás a punto de escuchar sucedió en la Nueva España del año 1847, en las últimas décadas del México colonial, donde las diferencias sociales parecían infranqueables y el amor verdadero era considerado un lujo que solo algunos podían permitirse. Esta es la historia real de Esperanza Morales, una joven criada indígena, y don Alejandro Mendoza, el duque de Valparaíso, cuyas vidas se entrelazaron de la manera más inesperada a través de rituales silenciosos, miradas furtivas y cartas de amor que nunca fueron entregadas. Prepárate para una historia que te mostrará que el amor verdadero no conoce barreras sociales y que a veces los sentimientos más profundos se expresan en los gestos más pequeños. Capítulo 1. El ritual del té. La mansión del duque de Valparaíso se alzaba majestuosa en el corazón de la Ciudad de México, sus muros de cantera rosa reflejando los primeros rayos del sol matutino. Era 1847, y la residencia de don Alejandro Mendoza era considerada una de las más elegantes de toda la Nueva España, con sus jardines perfectamente cuidados, sus fuentes de mármol de Carrara y sus salones decorados con los tesoros más finos traídos directamente de Europa. En el tercer piso de esta imponente estructura, en un estudio privado lleno de libros encuadernados en cuero y mapas antiguos, don Alejandro Mendoza comenzaba cada día de la misma manera desde hacía 3 años, esperando que Esperanza Morales le trajera su té matutino. Don Alejandro era un hombre de 32 años, heredero de una de las fortunas más grandes del virreinato, alto y de complexión elegante, con cabello castaño oscuro, que llevaba ligeramente largo según la moda europea, y ojos verdes que contrastaban sorprendentemente con su piel ligeramente bronceada por el sol mexicano. Había estudiado en las mejores universidades de España y Francia, hablaba 5 idiomas, y se decía que poseía una de las bibliotecas privadas más extensas de todo el continente americano. Pero por toda su educación y sofisticación, había algo en don Alejandro que lo distinguía de otros nobles de su clase, una melancolía profunda que parecía habitar sus ojos verdes, y una gentileza genuina hacia los empleados de su casa que era inusual para alguien de su posición social. Esperanza Morales tenía 24 años y era la hija de una familia mixteca que había llegado a la ciudad capital buscando mejores oportunidades. Era menuda pero fuerte, con cabello negro como la obsidiana, que llevaba siempre recogido en una trenza perfecta, y ojos color café que brillaban con una inteligencia que había aprendido a ocultar cuidadosamente en presencia de sus empleadores. Había comenzado a trabajar en la mansión Mendoza a los 18 años, inicialmente en las cocinas, pero su dedicación y su habilidad natural para anticipar las necesidades de otros la habían llevado gradualmente a posiciones de mayor responsabilidad. Durante los últimos 3 años, había sido asignada específicamente al cuidado personal de don Alejandro. Limpiaba su estudio, organizaba su correspondencia y cada mañana a las 8 en punto le llevaba su té de jazmín en una bandeja de plata que había pertenecido a la familia Mendoza durante 5 generaciones. Lo que nadie sabía, ni siquiera la misma Esperanza, era que don Alejandro había comenzado a vivir para esos 5 minutos cada mañana cuando ella entraba silenciosamente a su estudio. Colocaba la bandeja en su escritorio de caoba y le deseaba buenos días con una voz suave que había llegado a ser el sonido más hermoso en su mundo solitario. Esa mañana de octubre, como todas las mañanas durante los últimos 1095 días, Esperanza subió las escaleras de mármol hacia el estudio de don Alejandro, llevando la bandeja con el servicio de té de porcelana china,
2 galletas de avena que ella misma había horneado en las cocinas antes del amanecer, y una pequeña rosa del jardín que cortaba cada mañana y colocaba en un jarrón diminuto junto a la taza. Don Alejandro ya estaba sentado en su escritorio, aparentemente absorto en la lectura de una carta, pero en realidad esperando el sonido familiar de sus pasos suaves en el pasillo. Cuando escuchó el golpe tímido en su puerta, sintió que su corazón se aceleraba de la manera que había llegado a conocer tan bien. «Adelante», dijo, sin levantar la vista del papel que fingía leer. Esperanza entró como siempre lo hacía, silenciosamente, con movimientos gráciles que parecían una danza. Colocó la bandeja en la esquina izquierda del escritorio, exactamente donde él prefería que estuviera, aunque nunca se lo había dicho directamente. «Buenos días, Su Excelencia», murmuró en el español perfecto que había aprendido durante sus años de servicio, aunque aún llevaba el ligero acento musical de su lengua materna. «Buenos días, Esperanza», respondió don Alejandro, finalmente levantando la mirada. En ese momento, como había sucedido cada mañana durante 3 años, sus ojos se encontraron por exactamente 2 segundos. Era un momento tan breve que cualquier observador casual lo habría considerado insignificante, pero para ambos, esos 2 segundos contenían un universo de emociones no expresadas. Don Alejandro notó, como siempre, la manera en que la luz matutina que entraba por la ventana creaba reflejos dorados en el cabello negro de Esperanza. Notó la gracia natural con la que movía sus manos mientras organizaba el servicio de té. Notó el cuidado con el que había elegido la rosa de esa mañana, un capullo apenas abierto de color rosa pálido que complementaba perfectamente la porcelana delicada. Esperanza, por su parte, observó discretamente las líneas de cansancio alrededor de los ojos de don Alejandro. Se preguntó por qué había estado trabajando tan tarde otra vez, y sintió el impulso familiar de preguntarle si había dormido bien, un impulso que suprimió inmediatamente porque sabía que no era su lugar hacer tales preguntas. «¿Necesita algo más, Su Excelencia?», preguntó como hacía todas las mañanas. «No, gracias. Está perfecto, como siempre», respondió él, también como todas las mañanas. Esperanza hizo una pequeña reverencia y se dirigió hacia la puerta. Pero esa mañana, algo diferente sucedió. Cuando ya tenía la mano en el picaporte, se detuvo y se volvió ligeramente. «Su Excelencia», dijo con voz aún más suave de lo usual, «he notado que ha estado trabajando muy tarde últimamente. Si me permite la sugerencia, tal vez un té de manzanilla antes de dormir le ayudaría a descansar mejor». Don Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido no solo por la observación, sino por el tono de genuina preocupación en la voz de Esperanza. En su mundo de cortesías formales y relaciones basadas en el protocolo, era extraordinario que alguien mostrara preocupación real por su bienestar personal. Eso es muy considerado de tu parte», respondió usando tú en lugar del formal usted, por primera vez en 3 años. «Tienes razón, he estado durmiendo poco». Esperanza sintió un calor extraño en su pecho al escuchar el cambio en su manera de dirigirse a ella, pero mantuvo su expresión serena. «Prepararé un té especial para esta noche, si le parece bien», dijo. «Me parecería muy bien», respondió don Alejandro, sus ojos verdes mostrando una calidez que Esperanza nunca había visto antes. Después de que ella se fue, don Alejandro permaneció sentado en su escritorio durante varios minutos, su té enfriándose sin que se diera cuenta. Por primera vez en 3 años, habían tenido algo que se parecía a una conversación real, y el efecto en él era devastador. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde podía ver a Esperanza caminando por uno de los senderos de grava, dirigiéndose hacia las cocinas para continuar con sus tareas diarias. La observó hasta que desapareció entre los árboles, y luego regresó a su escritorio. Abrió el cajón inferior derecho, el que mantenía siempre cerrado con llave, y sacó un pequeño baúl de madera tallada. Dentro del baúl había 143 cartas, todas escritas con su puño y letra, todas dirigidas a Esperanza, y todas completamente imposibles de enviar. Tomó papel y pluma, y comenzó a escribir la carta número 144. «Mi querida Esperanza,
Hoy me preguntaste sobre mi sueño, y por primera vez en 3 años, escuché en tu voz algo más que cortesía formal. Escuché preocupación, y esa pequeña muestra de cuidado ha iluminado mi día de una manera que no puedo explicar con palabras. Si pudieras leer estas líneas, sabrías que cada mañana espero tu llegada, como un hombre perdido en el desierto espera el amanecer. Sabrías que el sonido de tus pasos en el pasillo es la música más hermosa que he escuchado jamás. Sabrías que me he enamorado de tu bondad, de tu gracia silenciosa, de la manera en que tratas a cada rosa del jardín como si fuera un tesoro. Pero más que nada, sabrías que en un mundo donde las diferencias sociales parecen montañas imposibles de escalar, tú has logrado lo imposible. Has hecho que un duque solitario recuerde lo que significa sentir el corazón latir por otra persona. Algún día, tal vez, encuentre el valor de decirte estas palabras en persona, pero hasta entonces seguiré escribiéndotelas cada noche, guardándolas como tesoros secretos en este cajón que se ha convertido en el repositorio de mi alma. Con todo mi amor no confesado, Alejandro dobló la carta cuidadosamente y la colocó en el baúl con todas las demás. Luego cerró el cajón con llave y se dirigió a la ventana otra vez, preguntándose si alguna vez tendría el valor de cambiar la rutina que había definido sus vidas durante 3 años. No sabía que en las cocinas, Esperanza estaba preparando una mezcla especial de manzanilla, lavanda y miel, pensando en los ojos cansados de don Alejandro y preguntándose por qué le importaba tanto el bienestar de un hombre que, según las reglas de su mundo, debería ser simplemente su empleador. Y ninguno de los dos sabía que esa noche, cuando ella subiera con el té especial, comenzaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Capítulo 2. Las cartas secretas. Esa noche, por primera vez en 3 años, Esperanza subió las escaleras de mármol después del atardecer. Llevaba una bandeja con una tetera especial de barro que había pedido prestada a la cocinera principal, y una taza diferente de la porcelana fina que usaba normalmente. Una taza simple de cerámica azul que había pertenecido a su abuela y que guardaba en su pequeña habitación del servicio. Había preparado la infusión con el cuidado de alguien que mezclaba una poción mágica. Manzanilla para la tranquilidad, lavanda para el sueño profundo, un toque de miel de abeja para endulzar no solo el sabor, sino también los sueños, y una pizca de hierbabuena que su madre le había enseñado que ayudaba a calmar la mente preocupada. Cuando llegó al estudio de don Alejandro, vaciló antes de tocar la puerta. Era pasadas las 9 de la noche, una hora en la que normalmente ningún sirviente molestaba al patrón, pero él había parecido genuinamente agradecido por su ofrecimiento esa mañana, y algo en la expresión de sus ojos le había dicho que realmente necesitaba descansar. Tocó suavemente la puerta. «Adelante», escuchó la voz familiar, aunque sonaba sorprendida. Esperanza entró, e inmediatamente notó que don Alejandro estaba escribiendo en su escritorio, varias hojas de papel esparcidas frente a él. Cuando la vio, rápidamente cerró lo que parecía ser una carta y la guardó en el cajón de la derecha. «Esperanza», dijo con una sonrisa que parecía tanto complacida como nerviosa. «No esperaba. Es decir, pensé que tal vez habías olvidado». «Nunca olvido una promesa a su excelencia», respondió ella suavemente, acercándose al escritorio con la bandeja. Colocó la tetera y la taza de cerámica azul en el escritorio, y don Alejandro notó inmediatamente la diferencia. «Esta taza es diferente», observó. Esperanza se sonrojó ligeramente. «Perdón, Su Excelencia. Es que la porcelana china es muy delicada para bebidas calientes, y esta mezcla debe servirse bien caliente para ser efectiva. Esta taza mantiene mejor el calor». «Es hermosa», dijo don Alejandro, tomando la taza entre sus manos. «¿Es tuya?» «Era de mi abuela», admitió Esperanza. «Ella decía que las cosas hechas con amor funcionan mejor que las cosas hechas solo para lucir bonitas». Don Alejandro sintió algo moverse en su pecho. La idea de que Esperanza hubiera traído algo personal, algo preciado de su propia familia, para asegurar que él durmiera mejor, lo conmovió de una manera que no había experimentado jamás. «Tu abuela era una mujer sabia», dijo, inhalando el aroma de la infusión.
Esto huele como si pudiera curar cualquier preocupación. Esa era la idea, murmuró Esperanza, y luego se dio cuenta de que había hablado con demasiada familiaridad. Disculpe, Su Excelencia. No tienes que disculparte, la interrumpió don Alejandro. Me gusta cuando hablas naturalmente. Se miraron en silencio por un momento, que se extendió más allá de los usuales 2 segundos. En ese silencio, ambos sintieron que algo estaba cambiando entre ellos, algo sutil pero significativo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo don Alejandro finalmente. Esperanza asintió, aunque se veía nerviosa. ¿Por qué decidiste trabajar aquí? En la mansión, quiero decir. ¿Tenías otras opciones? La pregunta la tomó por sorpresa. En 3 años, ningún miembro de la familia o empleadores de alto rango le había preguntado nada personal. Mi familia necesitaba el dinero, respondió honestamente. Y había escuchado que don Alejandro Mendoza era un patrón justo, que trataba bien a sus empleados. ¿Y ha sido cierto? ¿Te he tratado bien? Esperanza lo estudió cuidadosamente, tratando de entender por qué le estaba haciendo estas preguntas. Sí, Su Excelencia, mejor de lo que esperaba. Usted es diferente de otros patrones de los que he escuchado historias. ¿Diferente cómo? Usted dice gracias cuando le traigo el té. Dice por favor cuando necesita algo. Nunca grita a los sirvientes y a veces parece triste, como si tuviera una pena que no puede compartir con nadie. Don Alejandro se quedó completamente inmóvil. En toda su vida, nadie había leído su estado emocional con tanta precisión. Su familia, sus amigos de la alta sociedad, todos veían solo la superficie, el duque rico, educado, exitoso, pero esta joven mujer había visto la soledad que él pensaba que escondía también. ¿Tan obvio es?, preguntó suavemente. Solo para alguien que también conoce la tristeza, respondió Esperanza, y inmediatamente se dio cuenta de que había revelado demasiado sobre sí misma. ¿Tú también estás triste, Esperanza? La pregunta fue hecha con tanta gentileza que ella sintió lágrimas picando en sus ojos. A veces, admitió, uno puede estar rodeado de gente y aún sentirse muy solo. Don Alejandro bebió un sorbo del té, sintiendo la calidez extendiéndose por su pecho. No sabía si era la infusión o la conversación lo que lo estaba calmando, pero por primera vez en meses se sentía en paz. «Este té es extraordinario», dijo. «¿Dónde aprendiste a preparar estas mezclas?» «Mi abuela era curandera en nuestro pueblo. Me enseñó que cada hierba tiene un propósito y que cuando las combinas con intención y cuidado pueden sanar más que solo el cuerpo». ¿Sanar el alma también? Eso esperaba, dijo Esperanza con una pequeña sonrisa. Se quedaron en silencio mientras don Alejandro terminaba el té. Esperanza notó que su rostro se veía más relajado, las líneas de tensión alrededor de sus ojos comenzando a suavizarse. ¿Te quedarías?, preguntó él de repente. Solo hasta que termine el té. Es agradable tener compañía. Esperanza sabía que debería declinar. No era apropiado que una criada se quedara charlando con el duque en su estudio privado, pero había algo en su voz, una vulnerabilidad que raramente mostraba, que la hizo asentir. Se quedó de pie junto al escritorio mientras él terminaba la infusión y hablaron de cosas pequeñas, el jardín, el clima, los libros que él leía. Esperanza mencionó que sabía leer, algo que sorprendió a don Alejandro. ¿Quién te enseñó? Un sacerdote que visitaba nuestro pueblo. Dijo que era importante que las mujeres también pudieran leer, especialmente si iban a criar niños educados. ¿Te gustaría leer alguno de estos libros?, preguntó don Alejandro, gesticulando hacia las estanterías que cubrían las paredes. ¿Podría?, preguntó Esperanza, sus ojos iluminándose. Por supuesto. Elige el que quieras. Esperanza se acercó a los estantes, pasando sus dedos reverentemente sobre los lomos de cuero. Finalmente, eligió un volumen de poesía mexicana. «Este me gustaría», dijo. «Excelente elección. Sor Juana Inés de la Cruz». Una mujer que desafió las convenciones de su tiempo. Cuando Esperanza finalmente se retiró esa noche, llevando el libro contra su pecho como un tesoro,
Don Alejandro se quedó sentado en su escritorio, sintiéndose más despierto mentalmente de lo que se había sentido en meses, a pesar de la relajación física que el té le había proporcionado. Abrió su cajón especial y sacó papel fresco. Mi querida Esperanza, esta noche has traído más que té a mi estudio. Has traído una parte de ti misma, la taza de tu abuela, tu conocimiento de hierbas curativas, tu preocupación genuina por mi bienestar. Pero más que eso, has traído conversación real, comprensión, una conexión humana que había olvidado que era posible. Cuando dijiste que conocías la tristeza, quise tomar tus manos y decirte que ya no tienes que estar triste, que yo cuidaría de ti para siempre si me lo permitieras. Cuando elegiste el libro de Sor Juana, quise decirte que tú también desafías las convenciones de nuestro tiempo, simplemente siendo quien eres, inteligente, compasiva, hermosa tanto por dentro como por fuera. El té que preparaste no solo calmó mi cuerpo, calmó mi alma. Y por primera vez en años, voy a dormir con esperanza en mi corazón en lugar de melancolía. Mañana, cuando vengas con el té matutino, tendré que pretender que somos solo patrón y empleada otra vez. Pero esta noche, en la privacidad de mi estudio y en las palabras que nunca podrás leer, puedo ser simplemente un hombre enamorado de una mujer extraordinaria, con amor que crece cada día. Alejandro, mientras escribía, don Alejandro no sabía que en su pequeña habitación del servicio, Esperanza estaba leyendo los poemas de Sor Juana a la luz de una vela, y que cada verso sobre amor imposible y pasión silenciosa la hacía pensar en los ojos verdes de un duque que había mostrado más bondad hacia ella en una noche que la mayoría de la gente mostraba en toda una vida. Y ninguno de los dos sabía que el mayordomo principal, don Rodrigo Vázquez, había notado el cambio en la rutina y que estaba comenzando a sospechar que algo impropio estaba desarrollándose entre el patrón y una de las criadas. Algo que él estaba determinado a detener antes de que pudiera dañar la reputación de la familia Mendoza. Capítulo 3. El despertar del corazón. Durante las siguientes 2 semanas, se estableció una nueva rutina en la mansión Mendoza. Esperanza continuaba llevando el té matutino como siempre, pero ahora también subía cada noche con la infusión especial de manzanilla. Estos encuentros nocturnos se habían convertido en la parte más preciada del día para ambos. Don Alejandro había comenzado a prepararse para estas visitas con el cuidado de un cortejador. Se aseguraba de que su estudio estuviera ordenado, que hubiera una silla cómoda disponible para Esperanza, aunque ella insistía en permanecer de pie por decoro, y que tuviera temas de conversación interesantes preparados. Esperanza, por su parte, había comenzado a prestar atención especial a la preparación del té nocturno, experimentando con diferentes combinaciones de hierbas según el estado de ánimo que observara en don Alejandro. Cuando lo notaba particularmente tenso, añadía más lavanda. Cuando parecía melancólico, incluía un toque de hierbabuena para levantar el espíritu. Sus conversaciones habían evolucionado desde intercambios educados hasta discusiones genuinas. Don Alejandro descubrió que Esperanza tenía opiniones bien formadas sobre una variedad de temas, desde literatura hasta política, y que su perspectiva desde las clases trabajadoras le daba insights que él nunca había considerado. Esperanza, a su vez, comenzó a ver más allá del título y la riqueza de don Alejandro. Descubrió a un hombre profundamente inteligente, pero dolorosamente solitario, alguien que había sido educado para liderar, pero que nunca había tenido la oportunidad de simplemente ser él mismo con otra persona. Una noche, mientras discutían un poema de Sor Juana que Esperanza había estado leyendo, don Alejandro hizo una observación que cambió todo entre ellos. Creo que Sor Juana escribía sobre el amor imposible porque entendía que los sentimientos más profundos a menudo florecen en secreto, dijo, sus ojos verdes fijos en los de Esperanza. A veces las barreras sociales hacen que las personas repriman emociones que podrían transformar sus vidas. Esperanza sintió que su respiración se aceleraba. Había algo en la manera en que él la estaba mirando, en el tono de su voz, que sugería que no estaba hablando solo de poesía. ¿Cree usted que está mal?, preguntó suavemente. ¿Sentir cosas que no se supone que uno debe sentir?
Creo, respondió don Alejandro cuidadosamente, que el corazón no reconoce las reglas que la sociedad trata de imponerle. Y creo que negar los sentimientos verdaderos es negar una parte esencial de lo que nos hace humanos. Se miraron en silencio durante varios latidos del corazón. En ese momento, ambos entendieron que ya no estaban hablando de literatura, estaban hablando de ellos mismos. «Su excelencia», murmuró Esperanza, «yo no debería...» «Alejandro», la interrumpió él suavemente, «cuando estamos aquí, en estas conversaciones, me gustaría que me llamaras Alejandro. No sería apropiado. Muchas cosas sobre estos momentos no son apropiadas según las reglas de nuestro mundo», dijo él, «pero son las partes más genuinas de mi vida». Esperanza sintió lágrimas picando en sus ojos. «¿Qué está diciendo?» Don Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Estoy diciendo que cada mañana cuando escucho tus pasos en el pasillo, mi corazón se acelera como el de un colegial. Estoy diciendo que paso mis días esperando estos momentos contigo. Estoy diciendo que me he enamorado de tu inteligencia, tu bondad, tu gracia silenciosa». Esperanza se quedó inmóvil, casi sin poder respirar. «Pero también estoy diciendo», continuó él, aún mirando por la ventana, «que sé que es imposible. Sé que no puedo pedirte que correspondas sentimientos que solo podrían traerte problemas. ¿Y si ya los correspondiera?», susurró Esperanza. Don Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos verdes llenos de una mezcla de esperanza y tormento. «¿Qué dijiste?» «Dije», repitió Esperanza, su voz más fuerte ahora, ¿qué pasaría si ya correspondiera a esos sentimientos? ¿Qué pasaría si yo también viviera cada día esperando estos momentos? ¿Qué pasaría si cuando preparo su té, estoy pensando en maneras de cuidarlo porque mi corazón me dice que lo haga?» Don Alejandro cerró los ojos, como si las palabras fueran tanto una bendición como una tortura. «Esperanza, sé que es imposible», dijo ella rápidamente. «Sé que usted es un duque y yo soy una criada. Sé que nuestros mundos nunca pueden tocarse realmente, pero eso no cambia lo que siento aquí dentro». Se llevó la mano al corazón y don Alejandro sintió que el suyo se rompía y se reparaba al mismo tiempo. «¿Sabías», dijo él suavemente, «que escribo cartas cada noche? Cartas dirigidas a ti, llenas de todo lo que no puedo decirte en persona. Cartas para mí. 157 hasta ahora. Todas guardadas en ese cajón, porque son demasiado peligrosas para enviarse y demasiado preciosas para destruirse». Esperanza se acercó lentamente al escritorio. ¿Puedo ver una?» Don Alejandro vaciló. Una vez que cruzaran esa línea, no habría vuelta atrás. Las cartas contenían la totalidad de sus sentimientos, sus esperanzas más secretas, sus sueños más imposibles. «Si las lees», dijo finalmente, «cambiarás para siempre la manera en que nos vemos el uno al otro. No podremos pretender que esto es solo amistad». «Tal vez ya es hora de dejar de pretender», respondió Esperanza. Don Alejandro abrió el cajón con manos temblorosas y sacó la carta más reciente. Se la entregó a Esperanza, quien la tomó como si fuera la cosa más frágil del mundo. Mientras ella leía, don Alejandro observó las expresiones cambiando en su rostro. Sorpresa, emoción, lágrimas y finalmente algo que se parecía a la felicidad pura. «Alejandro», susurró, usando su nombre por primera vez. «Estas palabras son las más hermosas que alguien me ha dicho jamás. ¿Y cómo te hacen sentir?» «Me hacen sentir como si mi corazón fuera a explotar de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Felicidad porque ahora sé que tú sientes lo mismo que yo. Tristeza porque no podemos hacer nada al respecto». «¿No podemos?». La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades peligrosas. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó don Alejandro. «No lo sé», admitió Esperanza. «Solo sé que no puedo seguir pretendiendo que estos sentimientos no existen. Y no puedo seguir viviendo como si estos momentos contigo no fueran lo más importante de mi vida». Don Alejandro se acercó a ella hasta que estuvieron a solo unos centímetros de distancia. «Esperanza, si continuamos por este camino no habrá vuelta atrás. Tu reputación, tu trabajo, tu futuro,
todo estará en riesgo. «¿Y si no continuamos?», respondió ella. «Mi corazón estará en riesgo de algo peor, de no haber conocido nunca el amor verdadero». Sus palabras fueron como una llave que abrió la última puerta que don Alejandro había estado manteniendo cerrada. Se acercó más, hasta que pudo sentir el calor de su respiración. «¿Estás segura?», susurró. En lugar de responder con palabras, Esperanza se puso de puntillas y presionó sus labios suavemente contra los de él. Fue un beso tímido, lleno de años de sentimientos reprimidos, de conversaciones silenciosas, de miradas furtivas. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo, Esperanza Morales», dijo don Alejandro, pronunciando cada palabra como si fuera una oración sagrada. «Y yo te amo, Alejandro Mendoza», respondió ella. «No como criada ama a su patrón, sino como mujer ama a hombre». Esa noche, por primera vez en 3 años, don Alejandro no escribió una carta. En lugar de eso, se quedó despierto hasta el amanecer, planeando maneras de proteger a la mujer que amaba de las consecuencias de su amor mutuo. Porque ambos sabían que aunque habían encontrado la felicidad, también habían creado una situación que podría destruir ambas sus vidas si alguien más la descubría. Y lo que no sabían era que ya había sido descubierta. Don Rodrigo Vázquez, el mayordomo principal, había estado observando los cambios en la rutina durante semanas. Esa noche había subido sigilosamente al estudio para investigar por qué las luces permanecían encendidas tan tarde. A través de una rendija en la puerta entreabierta, había visto el beso, había escuchado las declaraciones de amor y había entendido inmediatamente las implicaciones desastrosas de lo que estaba presenciando. Como leal servidor de la familia Mendoza durante 20 años, sabía exactamente lo que tenía que hacer para proteger el honor y la reputación de su patrón, incluso si eso significaba destruir la felicidad que acababa de nacer en ese estudio. Capítulo 4. El descubrimiento. Los siguientes días fueron los más felices y aterrorizantes en las vidas de Alejandro y Esperanza. Habían encontrado el amor, pero sabían que cada momento robado juntos era también un momento de peligro creciente. Desarrollaron un sistema de comunicación secreta. Alejandro comenzó a dejar pequeñas notas escondidas en los libros que le prestaba a Esperanza. Ella respondía con pequeños arreglos florales en su estudio, rosas rojas cuando estaba feliz, lirios blancos cuando extrañaba sus conversaciones privadas, jazmín cuando quería que supiera que estaba pensando en él. Por las noches, sus encuentros se habían vuelto más íntimos. No físicamente, ambos entendían que cruzar esa línea traería consecuencias aún más graves, sino emocionalmente. Compartían historias de sus infancias, sus sueños, sus miedos más profundos. Alejandro le contó sobre la presión de ser el heredero de una fortuna familiar, sobre cómo había sido educado para dirigir, pero nunca para sentir. Esperanza le habló de su familia en el pueblo, de los sacrificios que habían hecho para que ella pudiera trabajar en la ciudad, de su sueño secreto de algún día abrir una pequeña escuela donde pudiera enseñar a leer a otros niños como ella. ¿Sabes qué haría si fuéramos libres de elegir nuestras vidas?, le preguntó Alejandro una noche mientras ella preparaba su té especial. ¿Qué harías? Me casaría contigo mañana mismo. Usaríamos parte de mi fortuna para abrir esa escuela que sueñas. Viajaríamos juntos, aprenderíamos sobre el mundo juntos, envejeceríamos juntos. Esperanza sintió que su corazón se henchía y se rompía simultáneamente. «Y yo aceptaría sin dudarlo», susurró. «Sería la esposa más orgullosa del mundo. No porque fueras duque, sino porque serías mi Alejandro». Pero sus momentos de felicidad estaban contados. Don Rodrigo había estado planeando cuidadosamente su intervención. Como mayordomo principal, tenía acceso a todas las áreas de la mansión y conocía íntimamente las rutinas de cada empleado. Durante una semana, había estado recopilando evidencia. Había visto las notas escondidas en los libros, había notado los arreglos florales especiales, había documentado los horarios de las visitas nocturnas de Esperanza. Sabía que tenía que actuar antes de que la situación se volviera aún más escandalosa. Pero también sabía que tenía que hacerlo de una manera que protegiera la reputación de don Alejandro
incluso si eso significaba ser cruel con Esperanza. La mañana del viernes, don Rodrigo tomó su decisión. Esperó hasta que Esperanza subiera con el té matutino y luego subió silenciosamente detrás de ella. Cuando Esperanza tocó la puerta del estudio, don Rodrigo apareció en el pasillo. «Esperanza Morales», dijo con voz fría, «necesito hablar contigo inmediatamente». Esperanza se volvió sintiendo que su sangre se helaba al ver la expresión en el rostro del mayordomo. «Sí, señor Vázquez, pero primero debo entregar el té a su excelencia». «El té puede esperar, esto no puede». Desde adentro del estudio, Alejandro escuchó la conversación. Inmediatamente supo que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué pasa aquí?», preguntó abriendo la puerta. Don Rodrigo hizo una reverencia formal. «Su excelencia, lamento interrumpir, pero hay un asunto de personal que requiere atención inmediata». «¿Qué tipo de asunto?». «Un asunto que preferiría discutir en privado, señor». Alejandro miró a Esperanza, quien estaba pálida pero tratando de mantener la compostura. «Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla frente a Esperanza». «Como desee, su excelencia», dijo don Rodrigo, y luego se dirigió directamente a Esperanza. «He estado observando comportamientos impropios durante las últimas semanas. Visitas nocturnas no autorizadas a los aposentos privados de su excelencia. Conversaciones que se extienden más allá de lo que es apropiado entre empleado y patrón. Y más preocupante aún». «Suficiente», interrumpió Alejandro, su voz cargada de advertencia. Pero don Rodrigo continuó. «He sido testigo de intimidades físicas entre usted y esta empleada que constituyen una grave violación del protocolo y la decencia». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su peor miedo se había materializado. «Don Rodrigo», dijo Alejandro, su voz ahora fría como el acero, «estás pisando territorio peligroso. Estoy protegiendo su reputación, su excelencia y la de su familia. Si este escándalo se hiciera público, las consecuencias serían desastrosas». «¿Y qué propones?», preguntó Alejandro, aunque ya temía la respuesta. «Propongo que Esperanza Morales sea despedida inmediatamente, sin referencias, y que se le dé suficiente dinero para que regrese a su pueblo natal y nunca regrese a la Ciudad de México». «No», dijo Alejandro firmemente. «Eso no va a suceder. Su excelencia», continuó don Rodrigo, «si no toma usted medidas apropiadas, me veré obligado a informar de esta situación a su tío, el conde de Montemonte, quien, como sabe, tiene considerable influencia sobre sus asuntos financieros». Esperanza entendió inmediatamente la amenaza implícita. El tío de Alejandro controlaba gran parte de la fortuna familiar hasta que Alejandro cumpliera 35 años. Si se enteraba del escándalo, podría cortar todos los fondos de Alejandro, dejándolo sin recursos para proteger a nadie. «Yo renuncio», dijo Esperanza de repente. Ambos hombres se volvieron hacia ella. «¿Qué?», preguntó Alejandro. «Renuncio a mi posición, efectivo inmediatamente», repitió Esperanza, su voz sorprendentemente firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Y acepto regresar a mi pueblo». «Esperanza, no», dijo Alejandro, acercándose a ella. «No tienes que hacer esto». «Sí tengo que hacerlo», respondió ella, «porque te amo demasiado como para permitir que tu vida sea destruida por mi causa». Se dirigió a don Rodrigo. «Prepararé mis cosas y me iré esta misma tarde. Pero quiero que quede claro, su excelencia nunca actuó de manera impropia. Cualquier sentimiento que haya surgido fue completamente de mi parte. Él siempre se comportó como un caballero». Don Rodrigo asintió, satisfecho de que su plan hubiera funcionado. «Muy sabio, señorita Morales. Haré los arreglos para su transporte». Después de que don Rodrigo se retirara, Alejandro y Esperanza se quedaron solos en el pasillo. «No puedes irte», dijo él desesperadamente. «Encontraremos otra manera». «No hay otra manera», respondió Esperanza. «Los dos lo sabemos. Entonces iré contigo. Dejaré todo esto atrás». «No», dijo Esperanza firmemente. «No voy a permitir que abandones tu vida, tu posición, tu futuro por mí. Tu lugar está aquí. Mi lugar está donde tú estés». Esperanza tomó su rostro entre sus manos. «Escúchame, lo que hemos tenido, estos momentos robados,
han sido los más hermosos de mi vida, pero ambos sabíamos que no podían durar para siempre. Y se supone que simplemente debo olvidarte. Se supone que debes recordarme como alguien que te amó lo suficiente como para dejarte libre de las consecuencias de ese amor. Esa tarde, mientras Esperanza empacaba sus pocas pertenencias, Alejandro subió a su estudio y abrió el cajón especial por última vez. Sacó todas las cartas que había escrito durante los últimos 3 años. Ahora eran 161, y las puso en una bolsa de cuero. Cuando llegó el momento de la partida, entregó la bolsa a Esperanza. «Para que sepas», dijo con voz ronca, que cada palabra era verdadera. Esperanza tomó la bolsa, sabiendo que contenía el corazón de un hombre expresado en palabras que nunca había tenido el valor de decir en voz alta hasta que fue demasiado tarde. «Y para que tú sepas», respondió, entregándole el libro de Sor Juana que él le había prestado, «que me enseñaste que el amor verdadero existe, incluso cuando no puede durar». Se besaron una última vez en el patio de la mansión, bajo la mirada desaprobadora de don Rodrigo, rodeados por los jardines donde ella había cortado flores para él cada mañana durante 3 años. Luego Esperanza subió a la carreta que la llevaría de vuelta a su pueblo, llevando consigo el amor de su vida en forma de cartas nunca enviadas, y dejando atrás al hombre cuyo corazón se iba con ella. Alejandro la observó alejarse hasta que la carreta desapareció en el horizonte, y luego regresó a su estudio, donde el té de la mañana se había enfriado completamente en la taza de porcelana china. Por primera vez en 3 años, no habría té nocturno. No habría conversaciones suaves, no habría cartas que escribir. Solo habría silencio y el recuerdo de un amor que había sido demasiado hermoso para sobrevivir en un mundo de reglas sociales inflexibles. Capítulo 5. El regreso del amor. 5 años pasaron como una eternidad dolorosa. Alejandro se había convertido en un hombre diferente, más reservado, más formal, cumpliendo con sus obligaciones sociales, pero sin encontrar alegría en nada. Se había casado con una mujer de su clase social, como su familia había esperado siempre, pero era un matrimonio de conveniencia que solo había durado 2 años antes de que ella muriera de tuberculosis. Ahora, a los 37 años, era oficialmente libre para tomar sus propias decisiones sobre su fortuna y su vida. Pero la libertad había llegado demasiado tarde, o eso pensaba. Esperanza había regresado a su pueblo natal, donde había usado el dinero de su despido para abrir una pequeña escuela, exactamente como había soñado. Las cartas de Alejandro se habían convertido en su tesoro más preciado, leídas y releídas hasta que conocía cada palabra de memoria. Durante estos 5 años, había rechazado todas las propuestas de matrimonio, diciendo a su familia que había conocido el amor verdadero una vez y que eso era suficiente para toda una vida. El destino, sin embargo, tenía otros planes. En el pueblo de Esperanza, se había desatado una epidemia de fiebre que estaba afectando especialmente a los niños. El médico local había muerto, y las autoridades habían enviado pedidos de ayuda a la Ciudad de México. Alejandro, que había desarrollado un interés en medicina y obras de caridad después de la muerte de su esposa, se había ofrecido como voluntario para liderar una expedición médica a los pueblos afectados. Cuando leyó el nombre del pueblo en la lista de destinos, su corazón se detuvo. Era el pueblo natal de Esperanza. El viaje le tomó 3 días, y durante cada kilómetro, Alejandro se debatía entre la esperanza y el terror. ¿Estaría ella todavía allí? ¿Estaría casada? ¿Lo recordaría con cariño o con amargura? Cuando llegó al pueblo con su equipo médico, lo primero que preguntó fue por la escuela local. «Ah, sí», dijo el alcalde. «La escuela de la señorita Esperanza. Es una bendición para nuestro pueblo. Ella ha estado cuidando a los niños enfermos día y noche». Alejandro siguió las direcciones hasta una casa pequeña pero bien cuidada en el centro del pueblo. Un letrero de madera sobre la puerta decía: «Escuela de Esperanza Morales». Respiró profundamente y tocó la puerta. Cuando la puerta se abrió, el tiempo se detuvo. Esperanza estaba ahí, 5 años mayor pero aún hermosa, con el cabello recogido en la misma trenza perfecta, llevando un delantal manchado que indicaba que había estado cuidando a niños enfermos. Cuando lo vio, su rostro pasó por una sucesión de emociones.
shock, incredulidad, alegría y luego una tristeza profunda. Alejandro, susurró. Hola, Esperanza, respondió él, su voz temblando ligeramente. Vine tan pronto como supe de la epidemia. ¿Tú eres el médico que enviaron de la ciudad? Uno de ellos. Traje suministros y medicinas. Se quedaron mirándose en el umbral. 5 años de separación y dolor colgando entre ellos como una barrera invisible. ¿Puedo entrar?, preguntó él. Esperanza se hizo a un lado, y él entró en la pequeña escuela. Era exactamente como había imaginado que sería. Llena de libros, con dibujos de niños en las paredes, con un aroma a hierbas medicinales que le recordó inmediatamente aquellas noches cuando ella le preparaba té especial. «Es hermosa», dijo, mirando alrededor. «Exactamente como soñabas». «Gracias», respondió Esperanza, manteniéndose a distancia. «Los niños enfermos están en la habitación de atrás. Puedo mostrártelos». Alejandro asintió, pero antes de que pudieran moverse, preguntó, ¿Estás casada?» Esperanza negó con la cabeza. «No, nunca me casé». «¿Por qué?» Ella lo miró directamente a los ojos. «Porque una vez conocí un amor que hizo que todos los demás parecieran pálidas imitaciones». Alejandro sintió que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. «Esperanza, yo...» «No», dijo ella suavemente. «Primero los niños, después podemos hablar». Durante las siguientes horas, trabajaron juntos cuidando a los niños enfermos. Alejandro quedó impresionado por el conocimiento médico que Esperanza había desarrollado, su manera gentil con los pequeños pacientes, su dedicación incansable. Cuando finalmente terminaron y los niños estaban estables, se sentaron en el pequeño patio trasero de la escuela. «¿Guardaste las cartas?», preguntó Alejandro. Esperanza se levantó sin decir palabra y regresó con la misma bolsa de cuero que él le había dado 5 años atrás. «Cada una de ellas», dijo. «Las he leído miles de veces». «¿Y cómo te hicieron sentir?» «Como si una parte de ti hubiera estado conmigo todos estos años. Como si el amor no hubiera terminado realmente, solo hubiera estado esperando». Alejandro se acercó a ella. «Esperanza, tengo que decirte algo. Mi esposa murió hace 3 años». «Lo sé», dijo ella suavemente. «Las noticias llegan incluso a pueblos pequeños. ¿Y qué sentiste cuando lo supiste?» «Sentí tristeza por ella, porque murió tan joven, y sentí algo que no tengo derecho a sentir». «¿Qué?» «Esperanza. Esperanza de que tal vez, después de todo este tiempo, el destino nos estaba dando una segunda oportunidad». Alejandro tomó sus manos. «¿Sabes lo que he aprendido en estos 5 años? ¿Qué? Que el dinero sin amor es vacío, que el estatus sin conexión humana es una prisión, que cada día que he vivido sin ti ha sido un día desperdiciado». «Alejandro, déjame terminar. Ahora tengo control completo sobre mi fortuna. No tengo que responder a nadie sobre mis decisiones, y la única decisión que quiero tomar es pasar el resto de mi vida contigo». «Pero las diferencias sociales...» «¿Qué diferencias sociales?», preguntó él con una sonrisa. «Tú eres una educadora respetada que ha salvado la vida de docenas de niños. Yo soy un hombre que ha desperdiciado años de su vida tratando de vivir según las expectativas de otros. Si alguien aquí es superior, eres tú». Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué estás pidiendo?» «Te estoy pidiendo que te cases conmigo. No porque yo sea duque y tú puedas obtener estatus, sino porque nos amamos y hemos perdido ya demasiado tiempo». «¿Y qué hay de tu posición en la Ciudad de México?» «Venderé la mansión. Usaremos el dinero para expandir tu escuela, para construir un hospital aquí, para crear oportunidades para las personas de este pueblo. Mi posición real no será como duque, sino como tu esposo». Esperanza lo miró durante un largo momento, viendo en sus ojos la misma sinceridad que había visto en sus cartas durante 5 años. «¿Estás seguro? ¿Realmente estás dispuesto a cambiar tu vida entera?» «Esperanza», dijo él, arrodillándose frente a ella,
Tú eres mi vida entera. Todo lo demás es solo decoración. Entonces sí, susurró ella. Sí, me casaré contigo. Se besaron bajo las estrellas de un cielo de pueblo, rodeados por el aroma de las hierbas medicinales que crecían en el jardín de Esperanza, mientras en la distancia se escuchaba la risa suave de niños que se estaban recuperando. La antigua mansión Mendoza se había convertido en el hospital de caridad más grande de la Ciudad de México. En el pueblo donde alguna vez Esperanza había dirigido una pequeña escuela, ahora se alzaba una universidad que llevaba su nombre, financiada por la fortuna que Alejandro había dedicado completamente a la educación y la medicina. Don Alejandro y doña Esperanza Mendoza eran conocidos en toda la región no por sus títulos, sino por su trabajo incansable en favor de los menos afortunados. Habían criado 5 hijos, todos educados para servir a sus comunidades, y habían visto nacer a una docena de nietos. En su casa modesta, pero cómoda en el pueblo, Alejandro aún escribía cartas para Esperanza. Pero ahora no tenía que esconderlas en cajones secretos. Ahora las dejaba en su almohada cada mañana, junto con una rosa del jardín que habían plantado juntos, y cada noche Esperanza aún le preparaba té especial, usando las mismas hierbas que había aprendido de su abuela, mientras hablaban de sus días, sus planes, sus memorias compartidas. Una noche, mientras celebraban su 30º aniversario de bodas, Esperanza encontró a Alejandro en su estudio, escribiendo. ¿Otra carta?, preguntó con una sonrisa. La carta número 10.943, respondió él. Y aún no he encontrado las palabras perfectas para decirte cuánto te amo. ¿Sabes qué?, dijo Esperanza, acercándose a él. Creo que no necesitas palabras perfectas. El que hayas pasado los últimos 30 años tratando de encontrarlas es perfecto en sí mismo. Se besaron, 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no se trata de las diferencias sociales o las expectativas familiares, sino de encontrar a alguien que haga que tu alma se sienta completa. Esa noche, como había hecho durante 30 años, Alejandro escribió su carta diaria. Mi querida Esperanza, hoy cumplimos 30 años de matrimonio, y me doy cuenta de que todas aquellas cartas que escribí en secreto durante 3 años fueron solo práctica para las cartas que he podido escribirte durante estos 30 años de felicidad. Gracias por haber esperado que yo encontrara el valor de decirte en persona lo que mi corazón había sabido desde la primera mañana que trajiste té a mi estudio. Gracias por haber visto más allá de mi título y mi riqueza para encontrar al hombre que necesitaba tu amor para convertirse en quien realmente estaba destinado a ser. Y gracias por demostrarme que las mejores historias de amor no son las que terminan cuando los obstáculos se vuelven demasiado grandes, sino las que persisten hasta que el amor encuentra una manera de triunfar. Con todo mi amor, hoy y siempre, tu esposo devoto, Alejandro. Y en las montañas que rodeaban su pueblo, los descendientes de las familias que habían sido educadas en las escuelas de Esperanza y curadas en los hospitales de Alejandro, contaban la historia del duque que renunció a todo por amor, y de la criada que le enseñó que la verdadera nobleza viene del corazón, porque algunas historias de amor son tan poderosas que se convierten en leyendas, inspirando a generaciones futuras a creer que no importa cuán imposible parezca el amor, siempre hay esperanza de que encuentre su camino. Fin.